Sí. Dice, pero del árbol de conocimientos del bien y del mal no comerá, porque el día que de él comas, ciertamente morirá. Esa es otra versión, ¿verdad? Sí. Léame la versión suya, la Reina Valera. Menos del árbol del bien y del mal no comerá del fruto de este árbol, porque si lo come ciertamente morirá. Ciertamente, el día que comiere de ese fruto, morirá. Morirá. Se ha hablado tanto de ese bendito fruto, que lo han, inclusive, lo han personalizado. Dicen que es una manzana. La Biblia no dice que es una manzana. Simplemente habla del fruto del conocimiento del bien y el mal. Hasta ese momento, nuestros primeros padres, Adán y Eva, solamente conocían el bien. El bien. Se le abrió los ojos y conocieron el mal a partir del momento en que desobedecieron. Solamente hubo un solo mandato para obedecer, donde Dios puso a prueba en ese jardín del huerto a nuestros primeros padres. Solamente un solo mandato: no comerá de ese árbol, porque el día que lo hiciere ciertamente morirá. A partir de ese momento empezó la muerte en ellos. No murieron físicamente, pero sí empezó a morir espiritualmente. Déjeme decirle que el primer aspecto a que esto se está refiriendo es que el salario del mal o del pecado o la corrupción, como usted lo quiera llamar, porque la Biblia habla del pecado de diferentes maneras, ¿verdad? Como usted lo quiera nombrar, la paga, el salario, cuando usted trabaja, usted espera que su trabajo sea remunerado, ¿verdad que sí? Sí. Usted trabaja porque usted necesita que le paguen para usted poder resolver situaciones. Pues de la misma manera, Dios estableció un salario, un pago, la paga del pecado. Cuando vamos al Nuevo Testamento, dice que es la muerte. La muerte. Ahora, cuando leemos aquí que en este primer aspecto se refiere al salario del mal, que se concibe como nosotros llamamos pecado, es la confrontación o al confrontar lo que viene de allá para acá para el pecado, la ira de Dios. Mire, 3 textos encontramos en la palabra de Dios. Cómo Dios establece la penalidad, la paga o el salario para el pecado. Cuando usted lee a San Juan capítulo 3, verso 30 y 36, allí, bueno, yo iba a empezar a hablarlo, pero yo quiero que ustedes lo lean conmigo. Yo me lo sé de memoria, pero yo quiero que ustedes se lo aprendan. San Juan capítulo 3, verso 36. ¿Qué dice ese texto? Sí. Verso 36. Sí. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, Pero el que no quiere creer en el Hijo no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. ustedes ven cómo dice esa versión. Ahora, ¿cómo dice la nuestra? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. Esa es otra versión. Sí. Es la misma que ustedes tienen. La nuestra dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. El que cree. Y creer, usted sabe lo que significa. No es tener una fe como se tiene en un vehículo. Por ejemplo, para que me entiendan.
Usted sabe que ese vehículo que está ahí, usted está seguro que ese vehículo lo puede desplazar de este lugar hasta su casa, ¿sí o no? Sí. Usted tiene esta confianza de que ese vehículo al robarlo va a llevar a su destino final. Pero cuando le dicen a usted que ese vehículo puede llevarlo a usted, a su casa, por un barranco donde solamente haya un sendero que apenas quepa las 4 ruedas del vehículo, ya usted lo piensa para montarse. ¿O me equivoco? Es así, uno lo pone en duda porque... Entonces, ahí usted tiene que tener la confianza en el conductor, depositar esa confianza en ese conductor de experiencia que tanto tiempo ha pasado ese camino para que lo lleve allá. Y usted se monta con él porque usted confía en él. Le voy a poner otro ejemplo. Usted ve la catarata de Niágara, y eso pasó en realidad. Un equilibrista pasó de un lugar a otro empujando una carretilla. Un equilibrista. Estamos hablando de la catarata de Niágara, una de las más altas. ¿Qué resulta? Él le preguntó a la multitud: ¿ustedes creen que yo puedo pasar del otro lado y regresar a ustedes? Y la multitud dice: ¡sí, va! Una algarabía, una euforia. Y él, ok, empezó, llegó al otro lado y volvió y regresó. Cuando volvió a preguntar: ¿cuánto creen que yo puedo pasar nuevamente, pero ahora con una persona montada en la carretilla? Todos dijeron: ¡sí, sí, sí! Entonces él le dijo a la multitud: ¿quién es el valiente que se va a montar? Gloria a Dios. ¿Cuál usted cree que fue la respuesta? Hay que pensarlo. Hay que pensar. Hay que pensar. Entonces, ustedes ven que creyeron en la habilidad que él tenía para regresar. Pero cuando tenían ellos que experimentar esa fe en su vida y esa confianza en que él sí podía con él, montado en la carretilla, ir y devolverse, solamente un niño dijo: yo creo en que usted me puede llevar. El niño se montó, él fue y regresó. Solamente ese niño tenía fe de toda esa multitud. Entonces, así mismo, eso es lo que se llama creer. Creer, como dice la Biblia, es la certeza, la seguridad, ¿verdad? De lo que se cree y de lo que se espera. Eso es creer verdaderamente. Usted tiene que creer que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario fue para salvarlo a usted de ir a una condenación eterna por los siglos de los siglos en el infierno. Cuando usted entiende eso y acepta el sacrificio de Jesucristo en su lugar, cuando usted entiende que el inocente Hijo de Dios tomó el lugar de pagar el pecado mío y el tuyo, entonces cuando tú crees en eso, entonces tú has depositado la fe en el Hijo de Dios. Eso se llama creer. Entonces, claramente, ese texto que hemos visto, el que cree en el Hijo tiene tiempo presente, en el momento en que cree, en que decide depositar su vida eterna en las manos de Dios, a través del sacrificio de Cristo, tiene la certeza y la seguridad que no irá a la condenación. Perdón. Pero el que no cree en el Hijo, dice ese texto, no verá la ira, no verá la vida. Perdón. Salito, que tiene nada. Ayúdenme, por favor. Dice: pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No dice que estará, está, tiempo presente. Así como recibe en el mismo instante en que decide creer en Jesucristo como su Salvador y su Señor, inmediatamente Dios imparte la vida eterna por el Espíritu Santo que derrama en el corazón de esa persona. De la misma manera, así también es la condenación eterna. No necesita que muera físicamente para luego ir al lugar de morada eterna, para luego poner el día del juicio. No necesita eso. Es que estando en vida física, si no ha creído en el Hijo, ya es condenado. Eso es lo que establece la palabra de Dios.
pasó en Adán y en Eva. Y recuerden lo que dice Romanos capítulo 5, verso 12. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte ha pasado a todos los hombres por cuanto todos han pecado. No solamente porque hemos heredado una naturaleza pecaminosa de nuestros primeros padres de Adán y Eva, sino porque usted mismo ha experimentado el pecado. Y usted tiene un árbitro en su vida, que es su conciencia. Su conciencia le acusa o le defiende. Cuando usted hace algo justo, ¿qué pasa con usted? Oye, qué bien me siento. ¿Es así o me equivoco? Pero cuando usted sabe que cometió un error garrafal, oye, su conciencia no lo deja tranquilo. O sea, que su propia conciencia que Dios puso en usted, o lo defiende o lo acusa delante de Dios. O sea, esa capacidad la puso Dios para que siempre tenga presente que la penalidad por el pecado es la ira de Dios. Y yo no quisiera estar en ese lugar. Bajo la ira de Dios, te invito, amiga querida, a venir a los pies de Cristo. No te pierdas la mayor bendición de tener una íntima comunión con el Dios que te ha creado. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos llegamos a ser hijos de Dios. De la única manera que alcanzamos esa posición real de llegar a ser hijos de Dios es como lo establece la palabra de Dios. San Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que me recibieron, dice Cristo, a los que creen en mi nombre, yo les doy, ¿qué dice? Potestad. Vida. Yo le doy el derecho de ser llamados hijos de Dios. Yo le doy esa potestad. Por creer en mí, en el momento en que usted acepta a Cristo, lo primero que usted hace es ser un hijo de Dios. No una criatura de Dios, sino un hijo o una hija de Dios. Qué maravilloso es esto, ¿eh? Ahora hemos visto ese primer texto, ¿verdad? Veamos el otro texto. El otro texto se encuentra en Romanos capítulo 1, verso 18. Y este sí es duro. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres, que detienen con su injusticia la justicia de Dios. La ira de Dios está sobre todos los hombres. Ese capítulo habla acerca de la culpabilidad del hombre. No hay manera de que el hombre pueda justificarse delante de Dios. Y ya hemos visto que el pasaje clave está precisamente en ese mismo libro de Romanos, capítulo 2, verso 9 en adelante. ¿Recuerdan el pasaje? ¿Qué dice ese pasaje? Léanlo, por favor, para que nuestra amiga pueda verificar con sus ojos lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice ese texto? No hay justo de aún. Dice, habrá suficientemente y angustia para todo lo que hacen lo malo, para los juicios en primer lugar, pero también para los que no lo son. En cambio, del 9 a 12. De Romanos, claro. Mira, Romanos 2. Déjame asegurar. Romanos capítulo 2. Si no me equivoco. Verso 9 en adelante. Gloria a Dios. Si no es el capítulo 3. No, el capítulo 3. Capítulo 3. Verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, dice la palabra de Dios. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Tanto el judío como el que no es judío, es lo que dice ahí, está bajo pecado. ¿Por qué? Porque lo que la Biblia dice ahora, lo que establece es la palabra de Dios. Como está escrito en la palabra de Dios. Como está escrito. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan.
veneno de áspide, o sea, veneno de serpiente, áspide de serpiente, veneno de serpiente hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, Dios ha dicho que todo el hombre es pecador. Y es así. ¿Y cuánto pecado usted necesita para ir al infierno? Un solo. Jesucristo, si usted hubiese cometido en toda su existencia, desde que fue concebido hasta el momento en que murió físicamente, solamente un solo pecado, ese pecado le iba a llevar a la muerte, porque Cristo murió por la pena del pecado. Ya hemos dicho que está establecido al hombre Gloria a Dios. que muera una sola vez y después Y el juicio. ya hemos dicho que la paga del pecado, ¿qué es? La condenación eterna. La paga del pecado es la condenación eterna y estar eternamente bajo la ira de Dios. Y como dice en Romanos 6:23, claramente dice, la paga del pecado es la muerte. Pero qué bueno, y también dice, pero, y me encantan los pero de Dios, pero, así como vimos el primer pero el que se rehúsa a creer, miren, aquí está lo contrario. En el primer texto que leímos de San Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en Él, ¿qué dice? No verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Sin embargo, este texto dice lo contrario. Si bien es cierto que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Pero la dádiva de Dios, dádiva es regalo. El regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que la vida eterna se te imparte cuando tú recibes ese regalo que Dios quiere darte a su Hijo Jesucristo, que es el único que puede dar vida. Gloria al Señor. Entonces, el segundo aspecto es aplicable a una actuación que se adquiere pecado. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ir a Proverbios, capítulo 5, verso 22. Vamos a leer ese texto. Proverbios, capítulo 22. Perdón, capítulo 5, verso 22. Proverbios. Léamelo, Mariano. Sí, 5:22. ¿Qué dice ahí? De sus propias iniquidades será presa el impío, y en los lazos de su pecado quedará atrapado. Por sus propias iniquidades será presa el impío, y en los lazos de su pecado quedará atrapado. Noten, se aplica claramente en el instante que usted va a pecar. Mire qué dice el texto en la versión nuestra, la Reina Valera. Prenderán al impío sus propias iniquidades, sus propias maldades, dice que lo van a apresar. Es lo que dice ese texto. Y será retenido con las cuerdas de su propio pecado. ¡Wow! ¡Qué dura esa sentencia! Entonces ya hemos visto lo que la Biblia establece como la pena por el pecado. Y claramente la Biblia habla de la muerte. Y vamos a ver en los sentidos en que la Biblia habla de la muerte. La Biblia presenta la muerte como lo contrario de la vida. Y es así.
La vida empieza, ¿en qué momento? ¿En qué momento empieza la vida? Desde que nació. No, Ay, no, desde la concepción empieza la vida. no. Desde que conocemos a Dios empieza la vida. ¿Eh? Desde que conocemos al Señor. Desde que conocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Recuerda las palabras del salmista. En pecado me concibió mi madre. O sea que no hay ningún ser humano que haya nacido con vida. Nace con una herencia caída. En pecado he sido concebido. Ahora, ¿cuándo empieza la vida? Precisamente en el momento en que usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Ahí es donde empieza realmente la vida. De hecho, yo tengo, ese es uno de los textos favoritos míos. Yo tengo inclusive hasta un cuadro, que mi esposa lo vio, que ese cuadro que tú ves, lo hice yo. Ese lo dibujé yo, como si fuera un papiro desenrollándose entre rosas. Dice San Juan capítulo 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Eso es vida. La vida está en el Hijo. Y eso dice San Juan. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que tiene el Hijo, tiene la vida. De lo contrario, el que no tiene al Hijo, está muerto espiritualmente. ¿Recuerdan las palabras del apóstol Pablo? Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros, dice Pablo, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo así, Pablo? Pues si tú me estás diciendo, tú me estás hablando y tú estás vivo físicamente, ¿cómo es que a mí se me dio vida? Sí, nosotros estábamos muertos espiritualmente. Porque esa es la paga del pecado, la muerte. En el mismo momento en que Adán y Eva pecaron, empezó la muerte espiritual en ellos. En el mismo instante. Ahora Dios en su misericordia estableció el medio para que ellos, a través de los sacrificios de un inocente, por ello, vieran la ira de Dios aplacada ante el sacrificio perfecto del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, continuamos aquí. Hasta ahora usted está clara, Berenice. Está clara de lo que hemos... hay algo que usted no entienda. Porque a mí me gusta explicar las cosas de una manera sencilla que puedan digerir lo que se está explicando. Entonces, hemos visto que la Biblia presenta la muerte como lo contrario a la vida. Si la vida arranca de la íntima comunión con Dios. ¿Cuándo se empieza la íntima comunión con Dios? Desde el momento en que usted recibe a Cristo. De otra manera, por más que usted rece, usted ore, si no es a partir de Cristo, de aceptar a Cristo como su Salvador, olvídese. Usted no tiene comunión con Dios. La comunión con Dios empieza en su Hijo Jesucristo. En su Hijo Jesucristo. Todo lo que fuera de Cristo no es nada. Todo es en Cristo. La Biblia dice que nosotros estamos, en Colosenses capítulo 2, verso 8, estamos completos en Cristo Jesús. Por eso en Cristo. Ahora, hemos dicho que la vida arranca, y claro está, la vida eterna arranca en la íntima comunión con Dios. La muerte, como hemos dicho, es lo contrario, comporta primordialmente de un apartamiento de Dios. Así, mientras más apartado está el hombre de Dios, así mismo está su vida espiritual. ¡Wow! ¡Qué duro eso es! Solamente Jesucristo es el único que puede impartir vida. No hay forma de que el hombre por sí mismo pueda ser autosuficiente para
Él pagar el precio del pecado. Solamente Dios, el Dios Santo, es el único que puede pagar ese precio. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. ¿Quería decir algo más? Ok. Continuamos. Entonces decía que la muerte es lo contrario a la vida. Y empieza desde que usted empieza a separarse de Dios. Y la vida empieza desde que usted tiene comunión con Dios. Entonces la muerte espiritual empezó precisamente desde el momento en que el hombre comió de ese fruto del conocimiento del bien y el mal. Adán no murió físicamente en aquel día. No murió físicamente. Porque cuando vemos la genealogía de Adán, que tuvo más hijos, vivió ¿cuántos años? Casi 1000 años. Pero físicamente, también la muerte física es una consecuencia del pecado. El hombre fue creado no para morir, sino para vivir eternamente. Usted se imagina, la misma muerte física es un acto de benevolencia y misericordia de parte de Dios. ¿Usted se imagina vivir físicamente, eternamente, y estar bajo la ira de Dios en esa condición? Es duro. Eso es fuerte. Pero Dios permitió que la muerte física fuera una sentencia para que el hombre no siguiera pecando físicamente, más allá. Más allá. Ahora bien, en ese estado, toda persona no regenerada se encuentra. Así como Adán se encontró en ese momento, así se encuentra toda persona no regenerada. ¿A qué llamamos una persona no regenerada? A la que no ha nacido de nuevo en Cristo. Todos necesitamos un nuevo nacimiento. Ustedes me dijeron ahorita, ¿cuándo empieza la vida? Pues yo pregunté, ¿lo recuerdan? Y ustedes me dijeron, ¿desde que son concebidos? No, porque nacemos con una herencia de pecado. Ahora, ¿cuándo empieza la vida? Cuando somos regenerados. ¿Qué dice Efesios capítulo 10? Capítulo 2, verso 10. Porque somos creación de Dios, somos nueva creación de Dios. Y empieza una regeneración, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Empieza una vida nueva. Y en el momento en que usted acepta a Jesucristo como su Salvador, el Espíritu Santo entra en su corazón y empieza a hacer una regeneración, un cambio. Óigame bien, un cambio que empieza primero de adentro hacia afuera, porque empieza en el corazón. La Biblia dice que ese corazón duro e incrédulo es cambiado por un corazón de carne y sensible para Dios. Y luego empieza a manifestar cambios tan radicales que si antes era un mentiroso, ahora habla verdad. Si antes robaba, ahora ya no roba, sino que trabaja para compartir con él. Eso es nacer de nuevo. Y la Biblia dice que el que no nace de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Que el Señor nos bendiga. Y que permita que estas enseñanzas nos ayuden a ver el pecado como Dios lo mira. Dios ve el pecado como algo repulsivo en su presencia. Que nosotros también aprendamos a obviar el pecado, a lo que Dios no le agrada, para vivir vidas que agraden a Dios. A Dios sea la gloria y la honra, eternamente y para siempre. Amén. Nuestra